expiación, mi sacrificio es mi vida. Y mi corazón, recíbelo. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el Señor los bendiga. Pues estamos listos aquí en nuestro tiempo de lectura bíblica, libro de Deuteronomio, a punto de concluir este precioso libro de Deuteronomio, el cual nos enseña, entre muchas otras cosas, especialmente a obedecer al Señor. Veamos que en estos últimos capítulos el Señor había exhortado fuertemente al pueblo de Dios que tenía que caminar conforme a sus mandamientos, a sus estatutos, y este capítulo 32 que nos corresponde el día de hoy, pues consiste en un cántico. Recordemos que el anterior capítulo, Dios le dijo a Moisés: exhorta al pueblo a que me obedezca, pero yo sé que este pueblo me va a desobedecer. Así que compón una canción y hazles recuerdo que por su desobediencia ellos tendrán males. Pues bien, entonces Moisés compuso la canción, y esta canción era precisamente para dar testimonio al pueblo del por qué les iba a suceder lo que les tendría que suceder por la desobediencia. Bien, vamos a irnos entonces al capítulo 32. Ahí tenemos en la pantalla. Vamos a leer desde el último versículo del capítulo 31. Dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ahí está la canción, empieza diciendo: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Bueno, aquí esta primera parte del cántico ya estaba exponiendo la desobediencia que tendrían los israelitas. Habíamos hablado ya el anterior video, el anterior capítulo, que hay un atributo del Señor que se denomina la presciencia o preconocimiento. Es decir, el pueblo de Israel desobedeció por su propia decisión, por su propia voluntad, desobedeció al Señor, pero el Señor eso ya lo sabía mucho antes que suceda. Sí tengamos mucho cuidado, porque hay doctrinas, hay quienes enseñan que si una persona peca es porque Dios quiso que peque. No se trata de eso. El pueblo de Israel pecó, pero Dios no quería que pequen, pero Dios sabía que iban a pecar. ¿Sí? El pecado es plena y completa responsabilidad de las personas. No se puede decir es que Dios ya decretó que caigan en pecado. No. Ellos decidieron pecar. Por eso nos dice en el versículo 5, la corrupción no es suya, no es del Señor. No le echen la culpa a Dios. De sus hijos es la mancha. Ellos son los que decidieron pecar. Ellos son los que decidieron desobedecer. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo
y te estableció. Bueno, realmente aquí el Señor ya está exponiendo lo que iba a suceder. Y esta era la reprensión, la exhortación. Dice el verso 7, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios les estaba diciendo a los israelitas, acuérdense lo que Dios hizo. Él les hizo heredar a ustedes la tierra prometida. Y no solamente a ustedes, sino que Él estableció las naciones, todas las naciones. El Señor estableció y puso los límites, las fronteras. Acuérdense. Esta exhortación iba a servir de mucho en los tiempos de los profetas. Voy a adelantarme un poquito y, bueno, mencionar que los israelitas en este momento estaban recibiendo la orden del Señor. No es que precisamente ellos ya habían pecado, ya habían desobedecido, sino que estaban recibiendo recién la orden del Señor para que obedezcan cuando empiecen a vivir en la tierra prometida. Cuando los israelitas vivieron en la tierra prometida, pues al principio ellos estaban caminando con el Señor, pero luego se desviaron, empezaron a adorar a otros dioses, ya no caminaban en obediencia a su palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que el Señor envió a muchos profetas, ¿sí? A varios profetas, el profeta Isaías, Amós, Joel, Abdías, Zacarías, Malaquías, etc. Y los profetas decían, vuelvan al camino del Señor, vuelvan a la obediencia a los mandamientos y estatutos del Señor. De lo contrario, vendrá una nación del norte, una nación numerosa, y vendrá y destruirá todo y se los llevará a ustedes cautivos como esclavos. Y ahí realmente este cántico de Moisés, pues seguramente que les hizo recuerdo que ellos iban a estar en esa posición tan terrible, en ese juicio de Dios que es la esclavitud, pues por su desobediencia, porque no se acordaron de Dios, su creador. ¿Sí? Y bueno, en resumen, los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, a Asiria. Hicieron lo que quisieron con ellos, los deshicieron, les sacaron los ojos, los castraron, hicieron infinidad de cosas tremendas, cosas terribles. Y eso era por la desobediencia. Después un grupo de judíos pues se arrepintieron, volvieron al Señor, se lamentaron, ¿verdad? Y bueno, ya conocemos la historia, que volvieron a la tierra de Judea y pues reedificaron la ciudad de Jerusalén, ¿no? Después se volvieron a desviar. Pero bueno, eso ya va más adelante en la palabra del Señor. Entonces aquí el cántico de Moisés les haría recuerdo. Recuerden cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Así es, hermanos. De entre todas las naciones de la tierra, hay un pueblo que le tocó al Señor por heredad. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Ese es un pueblo especial para Dios. El pueblo de Jacob. En un principio, el Señor esperaba que este pueblo de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, sea un pueblo bendito, obediente, que tema al Señor, que confíe en el Señor, que se refugie en el Señor. Pero ese pueblo no respondió como debía. Entonces, ¿qué sucedió? Ese pueblo fue relegado,
Vamos a ir viendo más adelante y también vamos a ver un poquito más el contexto de por qué el Señor Jesús vino a esta tierra para predicar el Evangelio, para recoger a las personas que conforman su pueblo de entre todas las naciones del mundo. Bueno, dice, continuamos, verso 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Aquí hay una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Dice, el Señor vio al pueblo en el yermo, en el desierto, en terrible soledad, y lo atrajo a sí mismo, lo instruyó, lo cuidó, lo protegió, lo guardó como a la niña de su ojo. Y dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esta es una vez más en que el Señor se compara con un águila. Un águila. Y vamos a ver en el aspecto profético como la palabra nos menciona varias veces respecto a las alas del gran águila. ¿Qué hace el águila con sus polluelos? Los agarra fuertemente y los lleva sobre las alturas. Esto no es otra cosa, hermanos, sino que el pueblo de Dios tiene que empezar a caminar en un aspecto celestial, no terrenal, sino celestial, ¿sí? Las alas del gran águila. Leamos algo que escribió el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bien, entonces aquí tenemos un verso muy claro que nos enseña que el pueblo de Dios no está llamado precisamente a buscar una vida terrenal. El pueblo de Dios está llamado a poner la mirada en una vida celestial, en el reino de los cielos. Por eso es que varias veces el Señor se compara con un águila. Sí, en Éxodo también nos dice que el Señor los llevó como en alas de águila, dice, los rescató de Egipto y los llevó para hacerlos un pueblo en alas de águila. Así también hemos leído también en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, dice aquí, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. El Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios creador de todo. Él fue quien guió a su pueblo. No hubo con él Dios extraño. Dice verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. En otras palabras, el Señor hizo milagros para su pueblo. El Señor hizo que saliese, dice, le proveyó miel de la peña y aceite del duro pedernal. Y es así también como hemos visto en el trayecto del pueblo de Israel en el desierto.
cómo Dios literalmente sacó aguas de la peña. El Señor proveyó todo sustento, toda alimentación al pueblo de Israel, llevándoles el maná, proveyéndoles de codornices también, ¿verdad? Y no les hizo faltar nada, Él los sostuvo. Bien, entonces también dice, continuemos con el verso 14, dice: mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y es precisamente lo que sucedió cuando entraron a la tierra prometida. Esa tierra era bastante fructífera, ¿sí? La tierra prometida, unos campos verdes y hermosos donde la tierra era bastante fértil. No había que pasar tanto sacrificio para que la tierra pueda fertilizarse, sino que el Señor proveyó a su pueblo realmente en una tierra donde fluye leche y miel. Y ahí dice, en este cántico les hace recuerdo de todo eso: mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Este es otro nombre con el que Dios llama a su pueblo. Muchas veces le llama como Jacob, como Israel, y algunas veces también como Jesurum, ¿no? Un nombre que expresa cierta ternura. Dice, engordó Jesurum, es el niño de Dios. Engordó y tiró coces, se puso rebelde. Engordaste, te cubriste de grasa, y entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Provocaron a Dios a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y es verdad, después de que el pueblo de Israel habitaba la tierra prometida, pasaron muchas cosas, naciones contra las cuales los israelitas tenían que pelear, ¿no? Naciones de los cananeos, pero en vez de pelear contra ellos, se unían a ellos y empezaban a adorar a dioses ajenos. Y a medida que ellos adoraban a dioses ajenos, se alejaban de la palabra de Dios. Y también aprendieron a adorar a otros dioses, como los dioses de Moab, de Amón, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estamos leyendo era una profecía para aquel tiempo, era un hecho futuro, algo que iba a suceder recién. Dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y así dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hermanos, este es un versículo en el cual tenemos que meditar. Nuestro Dios es nuestro creador. ¿A qué Dios tenemos que adorar? Es a nuestro creador, a quien nos hizo, a quien nos formó. Aquel que nos creó, que nos dio la esencia de vida. Aquel que creó no solamente nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, sino que también creó nuestra esencia espiritual, el alma. El que nos dio el primer aliento de vida en el vientre de nuestra madre.
A ese Dios tenemos que adorar. No a dioses paganos que se representan por objetos. No adorar a la creación, porque hay algunas religiones que enseñan a adorar a cosas creadas como los astros, el sol, la luna, las estrellas, y tienen temor de ellas. Si la constelación está en tal lugar, entonces me va a ir mal. Este mes, según mi signo zodiacal, me va a ir bien. Eso es depender de los astros. Es como si los astros fueran sus dioses. Del único que debemos depender, al único a quien debemos temer, es a nuestro Creador, a nuestro Formador, a la esencia de vida, que es nuestro Padre Celestial. Por eso es nuestro Padre Celestial. Es impresionante cuando nosotros nos ponemos a meditar, porque todo lo que nosotros vemos, en los alimentos que nos llevamos a la boca, todo eso fue creado por Él. Nuestro Dios Celestial creó esas cosas que estamos tocando, que estamos palpando, con las cuales nos estamos alimentando. Vemos la creación, los animalitos, vemos las montañas, los cerros, la lluvia, el mar, los lagos, los ríos. Todo eso Dios lo formó. Y todo eso nos tiene que hacer recuerdo de nuestro Creador. Hermanos, Él es el Dios, el Creador, el dueño de todo el universo. Su creación es todo lo visible y también lo invisible. Más de 100,000 millones de galaxias que existen en este universo. Solamente esa es una pequeña parte de su creación. Porque la creación invisible, lo celestial, lo espiritual, algo que el hombre terrenal no puede entender, pero ahí está. El Señor hizo todo. Debemos ir meditando para que realmente conozcamos a nuestro Padre, conozcamos a quien nos da la fuente de vida, la fuente de nuestra existencia. Entonces aquí les exhortaba en el verso 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y aquí estamos viendo la consecuencia de la desobediencia. Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. ¿Quieres poner tu confianza en otras cosas que no es Dios? Bien, vamos a ver si esas cosas te libran. Vamos a ver si las cosas materiales o aquellas cosas en las que tú has puesto tu confianza, vamos a ver si llenan tu corazón. Vamos a ver si calman tu depresión. Vamos a ver si calman tu soledad, tu angustia, tu desesperación. Porque eso sucede cuando alguien pone su confianza en cosas que no es Dios. El vacío en el corazón persiste. Nada podrá darnos plenitud, sino solamente conocer a nuestro Dios, al Dios verdadero. Entonces Dios en el verso 21 les dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata.
porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Cómo fue que Dios provocó a celos a los israelitas? El Señor Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les daba bastantes parábolas. Con las parábolas, el Señor les estaba diciendo: ustedes, pueblo israelita, que se alejaron de Dios, no obedecieron la palabra de Dios, porque no querían ocuparse en las cosas de Dios, ahora los voy a provocar a celos con otra gente. Esa otra gente son los gentiles, gente de otras naciones. Es decir, nosotros, que no hemos nacido físicamente en la tierra de Israel, pero hemos escuchado el Evangelio de Cristo, nos hemos enamorado del Señor Jesús, de las palabras de nuestro Maestro, y decimos: quiero ser un pueblo dedicado al Señor. Quiero ser alguien santificado, apartado para Dios. Anhelo estar con mi Creador. Pues bien, el Señor mueve a celos a los israelitas con gente que no son israelitas. Sí, en la actualidad hay muchas personas que no son israelitas, pero estudiamos la palabra de Dios, estudiamos las leyes dadas a los israelitas. Y queremos obedecer al Dios de Israel, queremos ser un pueblo agradable para Él. Mientras que Israel, muchos de ellos están alejados de Dios, pese a que han nacido ahí en la tierra de Israel físicamente, genéticamente son descendientes en cuanto a la carne de los israelitas, pero no buscan a Dios. Vamos a ver una de las parábolas que el Señor Jesús contaba a los judíos. Esto está en Lucas capítulo 14, verso 16. Nos dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esta palabra era directamente para aquellos judíos en el tiempo del Señor Jesús, porque siendo supuestamente el pueblo de Dios, ¿sí?, los israelitas, los judíos de aquel tiempo, ellos andaban ocupados en sus propias cosas. Ellos andaban ocupados en querer parecerse a las otras naciones. Ellos no obedecían las palabras de Dios. Alguno piensa: es que los fariseos guardaban toda la ley. No, los fariseos no guardaban los mandamientos del Señor. No los hacían. Los leían, pero no los ponían en práctica. Porque de haberlo puesto en práctica, de haber obedecido a Dios como Dios quería, hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Pero ya que ese pueblo de Israel estaban ocupados en otras cosas, no querían asumir la responsabilidad que tenían para con Dios, no querían poner en práctica las palabras de Dios. Entonces Dios dijo: ninguno de esos que fueron llamados a mi cena gustarán de ella.
sino que llamaré a otras personas. Ahí es donde nosotros decimos, heme aquí, Señor. ¿Sí? Ahí estamos nosotros llamados, somos los pobres, los cojos, los mancos, aquellos que en otra época decíamos, ¿quién es Dios? Y ahora lo estamos conociendo. Y ahora estamos aprendiendo su palabra. Estamos aprendiendo las leyes que Dios le dio al pueblo israelita en el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Entonces estamos siendo instrumento de Dios. Y además que por la desobediencia de Israel, nosotros hemos tenido las puertas abiertas para la salvación, para conocer al Señor Jesús. Entonces nos dice, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente, de peste amarga, diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, hacia el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Bien, aquí estamos viendo también una palabra de juicio que se cumplió, no una, sino varias veces. Empezando desde aquel tormentoso evento de la invasión de los babilonios contra la tierra de Judea, la invasión de los asirios contra la tierra de Israel, donde les sucedió todo esto. No solamente había hambre, sino espada, porque los sitiaban, los encerraban de tal manera que no tenían alimento. Dice, por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Hermanos, no solamente aquella época, sino varias veces y hasta nuestros días. Hemos visto muchos eventos en los que el pueblo de Israel, los judíos, vivieron momentos muy, muy difíciles, muy lamentables. De hecho, habían cámaras de espanto. ¿Recuerda? Hemos visto que el pueblo de Israel, el pueblo judío, han sufrido en varias épocas, y todo esto por la desobediencia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice el Pentateuco, o como lo llaman los hebreos, los israelitas, lo dice la Torá. Porque el pueblo de Israel ha sufrido tanto tormento es porque no caminaron conforme a la Torá. Ellos lo conocen como Torá. Nosotros lo conocemos como Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Que los israelitas debían aprenderse de memoria y ponerlas por obra. Entonces nosotros desde afuera estamos viendo que la desobediencia realmente les trajo terribles consecuencias. El Señor es fiel a su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hace así. Veamos en el último tiempo, en el Holocausto. Realmente un momento desolador, totalmente desolador. No tenían cuidado ni de las mujeres embarazadas, ni de los niños pequeños, ni de los ancianos, de nadie.
Y todo eso fue resultado de la desobediencia. Como lo hemos visto muchas veces, el Señor cumple lo que dice, tanto lo bueno como lo malo. El Señor es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto también nos llama y nos enseña a nosotros a tener temor de Dios. ¿Amén? Y continúa diciendo: yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Muchas veces el Señor calmaba ese sufrimiento, calmaba ese tiempo desolador, de alguna forma les daba la victoria a su pueblo, pero no era porque el pueblo se haya portado bien, sino para que aquellas naciones no digan hemos vencido al pueblo de Dios. Por eso hay algo que es seguro: el pueblo de Israel nunca va a desaparecer, jamás. ¿Sufrirán? Sí. ¿Tendrán tiempos desoladores? Sí, por la desobediencia, lo estamos leyendo. Pero jamás va a desaparecer, para que no digan las naciones, hemos hecho desaparecer al pueblo de Dios. No porque los israelitas sean buenos, sino porque la gloria del Señor es lo que prevalece. ¿Ven? Bien, vamos a continuar. Verso 28 dice: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Eso es precisamente lo que iban a reconocer, lo que reconocen las naciones, tanto en el tiempo antiguo como en este tiempo. Porque todas las naciones se admiran. ¿Cómo los israelitas siguen? Siguen, ¿no? Continúan ahí en el lugar desde tiempos antiguos. Y ahí en 1948, cuando se volvió a establecer la nación de Israel, era algo que dejó atónitos a todas las naciones. ¡Wow! ¿Cómo es un pueblo tan perseverante y de pronto resurgen de entre las cenizas y ahí está el pueblo de Israel? Claro, ni ellos explica. Porque la roca, que es nuestro Dios, ellos los sostienen. El Señor los sostiene a ellos. La roca sostiene a su pueblo. No porque el pueblo sea bueno. Lamentablemente continúan en desobediencia. Y es necesario que ellos también continúen leyendo estas escrituras. De lo contrario, pues ya saben lo que va a venir una y otra vez sobre aquel pueblo desobediente. Bueno, bien, realmente hay mucho más que compartir al respecto, pero vamos a quedar en este punto y pues en el siguiente video vamos a continuar la segunda parte de este capítulo 32, esta exhortación bastante fuerte al pueblo de Dios. Y pues de momento voy a despedirme, esperando que haya sido de edificación, que nos haya dado mayor entendimiento sobre la palabra. Pues le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones de parte del Señor y perseveremos siempre en la obediencia. Bendiciones a todos.